Perfecto. Bueno, chicos, ya está esto grabándose. Buenas tardes de nuevo a todos, espero que estén muy bien. Este es el seminario número 4. Vamos a seguir con la segunda fase del plan de tratamiento, que era el control y la erradicación de focos sépticos activos. Vamos a hacer un pequeño repaso, así nos situamos en el tema. ¿A qué me estoy refiriendo? Foco séptico activo, recuerden que era todas las complicaciones, riesgos naturales, urgencias que provenían de elementos dentarios con diagnóstico de necrosis y gangrena pulpar. Las causas más frecuentes eran justamente la historia natural, o sea, la resolución de una necrosis y gangrena no tratada y la evolución. Obviamente que, como dijimos la semana pasada, se daba este versus, esta guerra, esta competencia entre la inmunocompetencia del paciente versus la virulencia del biofilm que lo provoca. La mayor prevalencia de causas de estos focos sépticos eran las caries, pero, como vimos, había otra causa común que era la evolución de un apretamiento o un rechinamiento, o sea, un bruxismo no tratado, que evolucionaba hasta que se seccionaba el paquete vasculonervioso que irrigaba e inervaba el elemento dentario problema, pero además podíamos tener una reagudización de un tratamiento de conducto fracasado. Esas son las causas más frecuentes. Y ustedes me dirán, pero doctor, un traumatismo primario no puede llevar a una necrosis y gangrena. Claro que sí. Simplemente que habíamos rankeado, posicionado las causas más frecuentes del foco séptico activo. Les recuerdo, un foco séptico activo recibía esa denominación cuando tenía el potencial de lograr manifestaciones o complicaciones locales, regionales o a distancia. Ahí lo llamaba foco séptico y no infección focal. Entonces, yo les había dado didácticamente un paralelo que ustedes se imaginaran que cuando yo no tenía infección era cuando estaba inmunocompetente. Vamos a la base del terreno de la casa que yo voy a construir. Mi base son las defensas. Entonces, si estaba, una era la inmunocompetencia, otra era el estado periodontal, ¿sí? ¿Qué calidad de periodonto de protección y de inserción tengo? Y la otra era justamente la integridad dentaria, si el elemento tenía socavamiento por caries o por fractura o desgastes progresivos por un bruxismo crónico. Todas esas eran cofactores que podían colaborar o contribuir a lograr la mortificación pulpar cuando no trato la periodontitis, cuando no trato el trauma oclusal o cuando no trato la caries o la pérdida de tejido dentinario. Y las presentaciones clínicas teníamos, si yo responsabilizaba el cuadro infeccioso al diente, podría desarrollar una pulpitis abscedosa. Si lo localizaba en el periodonto y se contraía la bolsa y se cerraba, un absceso periodontal que al cronificarse supura a través de la luz de la bolsa. O si el paciente estaba inmunodeprimido de su inmunidad aguda inespecífica, podía tener cara hinchada o una celulitis. ¿Hasta ahí vamos bien con el repaso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá de lo que vimos en la clase pasada? No, profe. Bueno, entonces habíamos descrito el otro día la clínica de lo que era una pulpitis abscedosa. Acuérdense, dolor constante, paroxístico, una graduación mayor de lo normal, según la Academia Internacional del Estudio del Dolor, le da un CES un 7. Imagínense que una osteomielitis está rankeada en un número 10,
una neuralgia del trigémino mucho más que 10. Entonces, el dolor de una pulpitis abscedosa lo cualifico como crítico porque es más de la media. Es un dolor intenso, pero es constante que calma con el frío, la sensación tengo del diente elongado y el diente puede estar hipermóvil. Esta era la situación clínica que vimos el otro día. El segundo cuadro era un absceso periodontal cuando la infección se localizaba en periodonto. Y entonces volvamos. ¿Cómo se trataba una abscedosa? Vamos a tratamiento. Drenaje y después el lavaje con el antiséptico. Escúchame, ¿quién habla? Lautaro. Hola, Lautaro, ¿cómo andas? Bien, Pero, doctor. drenaje, ¿por qué vía? Por la apertura cameral era. Claro, claro. Siempre tratas de escoger, esto está muy bien lo que dijiste, porque es una condición sine qua non, Lautaro, no se discute. Por más que vos tengas un punto amarillo en la encía, o por más que tengas aumentado de volumen y borrado el fondo del surco, la vía que se elige es la transcanalicular, a través del órgano dentino pulpar. ¿Se entiende? Sí, sí. Que vos después, por una forma de conveniencia, o que el paciente le duele el absceso en tejido blando, es un juego de palabras que te estoy haciendo, ¿eh? Está mal dicho que le duele el absceso. Ya te voy a decir por qué. Pero que tenga una crisis de dolor y que le moleste al tacto, al roce de la mucosa yugal, que después vos te dediques a la encía, son 10 mangos aparte. Pero cuando el origen de la infección dentaria es por una necrosis y gangrena pulpar, se abre cámara. ¿Vamos bien? Sí, sí. Abro, lavo con el antiséptico que tengas. Clorexidina 0,12, yodo povidol al 10%, exitidina 2,5%, solución fisiológica, agua destilada, ácido cítrico, EDTA, lo que vos tengas. ¿Estamos? Sí, doctor. Ahora, pregunto a la clase, ¿hasta cuándo lavo? Hasta que deje de supurar. ¿Y cómo te darías cuenta? Excelente. Cuando seco, digamos, se mantendría como seco, digamos, el canal. Claro, lavas, inclusive puedes combinar antisépticos, ¿sí? Entonces, generalmente el protocolo de irrigación, esto varía de autor a autor, pero el protocolo de irrigación sería ideal. Esta clase está destinada a generalistas, no a especialistas en endodoncia. Ustedes, los que hagan más adelante cursos de endodoncia, los que estén agregados en la cátedra de endodoncia, van a ver que puede variar. Pero lo que se recomienda para el generalista que tengas vos en tu consultorio para resolver la urgencia es lo siguiente. Irrigás con clorexidina al 2%. Hasta ahí vamos. Sí. No dije 0,12, 2%. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué hago para que no se coloree el diente? Voy a ir con cualquier solución estéril como segunda irrigación. Agua destilada, anestesia, solución fisiológica como segunda irrigación. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Para poder contrarrestar el componente orgánico e inorgánico, ¿sí?, se propone otro tipo de irrigación. Entonces, lo que vamos a pensar primero es, yo abro cámara, como decía Lautaro, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Y me voy a fijar si sale pus o no. Si no hay supuración, porque muchas veces mi material contaminante está en periápice, pero no está en cámara pulpar. Entonces muchas veces ustedes van a decir, ¿pero qué pasó? Abrí cámara y no sale nada. No significa eso que no tenés que irrigar.
Entonces, situación clínica A, no hay supuración. ¿Estamos bien? Sí. Si no hay supuración, voy a comenzar el lavaje con hipoclorito de sodio. 2,5 a 5,25. Esa es la concentración. ¿Vamos bien? Hipoclorito de sodio, 2,5 a 5,25. ¿Me van siguiendo? Bien, sí, sí. Luego, segunda irrigación, vas a quitar el hipoclorito con cualquier solución estéril. Vamos de nuevo. Agua destilada, solución fisiológica, suero fisiológico, anestesia. Segundo lavado. ¿Vamos bien? Bien, Para poder contrarrestar todo el material contaminante, tanto orgánico como inorgánico, el tercer lavado va a ser con clorhexidina al 2%. ¿Sí? perfecto, sí, sí. Eliminas la clorhexidina al 2% con cualquier solución estéril. Cuarta lavado. Bien, Y terminás con hipoclorito de sodio. bien, Ese sería un protocolo reconocido por muchas escuelas, sobre todo de urgencias. Les vuelvo a repetir, esta no es una clase para especialistas en endodoncia. Esto es la resolución de la urgencia para cualquier odontólogo generalista en su consultorio. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Después del clorhexidina al 2% nuevamente con una solución estéril, ¿era? Claro, claro. Bien. Además, Marianela, la combinación de clorhexidina más hipoclorito te da un rojo vermellón. Tiñe. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Finalmente otra vez Y hipoclorito de sodio. parece una pavada, pero no te puedo decir cuando era recién recibido y la primera vez que combiné y lavé y estaba el diente rojo, flashé que había perforado, evidentemente. O sea, se te confunde con hemorragia, ¿sí? Entonces, si no hay supuración, vamos de nuevo. Hipoclorito de sodio, 2,5 a 5,25. Quito con algo estéril el hipoclorito, sigo con clorhexidina al 2%, quito con algo estéril y termino con hipoclorito. ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. doctor. ¿Qué pasaría si tengo supuración? No voy a usar el hipoclorito, porque se pueden formar microabscesos, quedar microabscesos y quedar material contaminante. Entonces, no uso hipoclorito. Uso clorhexidina directamente, o si el paciente no es alérgico al yodo, no es hipersensible, puedo hacer el primer lavado con yodo povidona al 10%. Bien, ¿Estamos bien? sí, sí. Bueno, si existiera la supuración, como decíamos recién, voy a lavar, lavar, lavar hasta que termine de supurar. ¿Cómo lo corroboro? Con conos de papel. Entonces el cono de papel me va a decir cuando no salga más amarillo si completó la supuración, ¿sí? Bien, Siempre, siempre poniendo torún de estéril, poniendo teflón, lo que fuera, luego del lavaje tengo que cerrar esa primera sesión. Esa primera sesión, después le coloco un material de obturación temporario, provisorio, gutapercha, o le puedo colocar ionómero de vidrio, o le puedo colocar una resina vencida, pero siempre tiene que estar cerrado. Y ustedes me van a hacer la pregunta, doctor, ¿usted en su profesión alguna vez dejó abierto? El protocolo microbiológico dice que en el peor de los casos poder dejar abierta una endo 24 horas, no más, porque es peor la sobrecontaminación. ¿Me van siguiendo? claro, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces
No se olviden que yo atiendo pacientes de riesgo en mi consultorio. Entonces, muchas veces lo que les nombré yo en la clase pasada con respecto a los compartimentos y les dije warning con canino y premolar inferior porque puede drenar a cualquier espacio noble, o sea, con tejido celular laxo, y me puede provocar una urgencia tipo flemón leñoso del piso de boca o angina de Ludwig. ¿Estamos? Entonces, en algunas situaciones... Disculpe, eso era porque no tenía la aponeurosis, me había dicho, ¿no? Que no Hola, tenía- Marce. Hola, Doc, ¿cómo está usted? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Claro, claro. No, al contrario. Cuando hacen el repliegue, acordate de anatomía, que recuerdo. Acordate de anatomía, el corte a nivel de la séptima cervical, ¿sí? Que vos veías todos los redondeles, el paquete vasculonervioso, hace como una vuelta al dividir el espacio sublingual, entonces puede drenar a todos lados. ¿Te das cuenta? Y puede comprometer la encrucijada aerodigestiva como si fuera un edema de Quink. Entonces, siempre trata de descartar. Es como yo te explicaba, Marce. ¿Tuviste la clase pasada? Marce. No pude conectarme. Bueno, yo les explicaba a los chicos la clase pasada, si te tengo en cuenta, Marce, me doy cuenta cuando estás y cuando no estás. Yo le explicaba a tus compañeros en la clase pasada que había algunos tips, por ejemplo, que vos identifiques que sea un 27, el de la necrosis. Hacele los test a canino y premolar inferior. Que vos palpes ganglio y que digas, no, el Agustín me dijo que de canino a canino aumentaba de volumen los ganglios submentonianos. Hacele los test a canino y primer premolar. Yo me acuerdo de una situación clínica que tuve un absceso fénix, Marce, que era como un bubón rojo. Tenía 2, 3 mentones y me daban negativos los test de excitabilidad. Fue después de un movimiento ortodóntico, ningún diente tenía caries. Y le derivan a la paciente un sábado a la tarde y le veo hinchado como un pelícano. Bueno, no estaba hipermóvil ninguno. Bueno, cuando saqué distalizada las radiografías tenía un canino inferior con 2 raíces. Entonces, la imagen frontalizada me decía que no pasaba nada, el test de excitabilidad me decía que no pasaba nada, era una boca limpia porque era una boca para ortodoncia, pero imagínate, siempre por descarte hace eso. Después yo le comentaba a tus compañeros en la clase pasada que había otro tip que te va a ser útil en el consultorio. Vos ves que tenés una enfermedad periodontal generalizada. Por más que tengas como protagónica la pérdida de inserción, un 11, un 16, que tengas lesión de furca, sondeame los premolares. Y vos me vas a decir, doctor, ¿por qué? Porque son los elementos más defendidos. La inmunidad reconoció los anteriores cuando erupcionaron. La inmunidad reconoció los molares cuando salieron a partir de los 6 años. Entonces, digamos que la inmunidad cuando erupcionan los premolares está canchera. Entonces vos tenés elementos defensivos del área gingivodental para que no tengas patología periodontal en los premolares. Entonces, si te sirve mi tip personal, cuando veo que hay pérdida de inserción o severidad en los premolares, pido análisis de laboratorio. Porque ahí me está diciendo, no se salvó ni uno. ¿Cómo puede ser? Si están protegidos. ¿Te das cuenta? Entonces, si hablamos de la periodoncia, Marce, sondeame los premolares por más que vos lo veas bonitos. Si hablamos de infección, por más que sea superior, por más que sea una pericoronaritis del tercer molar, hacer la excitabilidad de canino y premolar inferior, porque como le pasó a este ortodoncista que me derivó el paciente, se le pasó la liebre. Al mejor cazador se le pasa la liebre. Pasa en las mejores familias. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de esta manera es como resolvés la urgencia. Obviamente, consultorio de generalista. Lo peor que podés hacer es no abrir cámara.
Lo peor que podés hacer, no abrir cámara y decir le doy antibióticos. Ahora yo les hago una pregunta, doctores, a ustedes. Perfecto, tiene dolor, está con una abscedosa. ¿Me van siguiendo el ejemplo? Doy Sí, sí. antibiótico y antiinflamatorio, supongamos. Pero el paciente, el diagnóstico pulpar, ¿cuál era? ¿Cómo se le llama a la pulpa muerta? Necrosis, Claro, ¿qué diagnóstico tenía? Necrosis y... gangrena. Parece que le estuviera preguntado algo en idioma mandarín. ¿Qué va a hacer? Hace 2 clases que estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué no tendrá? Si yo tengo muerte, si yo digo necrosis, ¿qué se murió? El titular No tiene, de PP. puede ser que no tenga irrigación para que llegue el antibiótico. Como nos está pasando en este mismo momento con nuestro polígono de Willis. No tenemos irrigación, exactamente. Entonces, si yo no tengo vascularización, perfecto lo que acaban de decir. Si no tengo vascularización, ¿cómo va a llegar el antibiótico y el antiinflamatorio? ¿Por qué arteria? ¿Me entienden lo que es el folclore de la farmacología? Ah, yo doy antibiótico y lo hago volver. Es una bomba de tiempo. Es lo mismo que vos le digas al paciente, me voy inyectando corticoides, ya vamos a ver lo que pasa. Muchas veces la subcultura, el paciente encontró que una vez le funcionó el Decadron y se sigue. ¿Te acuerdas, Marce, que lo hablamos esto en el primer seminario de tu grupo? Sí, me acuerdo que hablamos de todo esto. No me digas como los locos cuando hablamos de tu sobrina, Marce. No, porque estaba haciendo memoria cuando dijo lo de por qué medicábamos, claro, cómo llega el antibiótico si no tiene Claro. vasos, digamos. Y, Marce, escúchame, que vos me digas va a ser más confortable, te creo. Que vos me digas va a llegar al periodonto, te creo. Por los vasos del ligamento periodontal y por el plexo dentogingival. Que vos me digas, Agustín, ¿cómo pongo un clamp? Porque me tiró un zarpazo al paciente porque le dolía. Por supuesto que el antiinflamatorio y el antibiótico van a actuar sobre las fibras C del dolor, dolor irradiado, dolor sordo, dolor periodontal, y van a hacer que todo lo que haga sea más confortable y que tome la anestesia. Pero no que se resuelva una urgencia pulpar con antibiótico y antiinflamatorio. A ver, a toda la clase, ¿quedó claro ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. sí. Perfecto. Entonces, íbamos en lo que yo les decía, recuerdo porque soy muy colgado, me cuelgo para hablar. Si yo había dejado abierta alguna endodoncia una apertura, perdón, más de 24 horas. Sí, chicos, los pacientes hacen. Pasaban las horas y no terminaba de drenar, o yo le veía a Marcelo un bubón rojo con signos inflamatorios en las facies, cuando quería lograr el clivaje de la infección por la dermis, no por la mucosa, cuando lo habitual es que drene por mucosa y sobre todo por vestibular, pero había elegido piel, entonces, por un poco miedo, por un poco para no tener una situación de emergencia, para no tener que evitar, Marce, una internación, que es lo que hablamos en el primer seminario de tu cohorte, sí, dejaba abierto y después, bueno, pobre el endodoncista o el que hiciera la extracción, pero en ese momento trataba de evitar un estado de emergencia. Si ustedes no están seguros, no es ningún pecado, pero se recomienda cerrar después que hiciste el acceso cameral y los lavajes. O sea, que el paciente vaya a su casa dejando de supurar. ¿Vamos bien, doctores, hasta ahí? Sí, doctor, bien. Sí, doctor. Es un buen grupo este, realmente. Me encanta que participen, porque esa es la idea, que, perdónenme la vulgaridad del vocabulario, que los mocos nos los mandemos ahora. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una supuración periodontal? No se olviden que vimos diagnóstico la semana pasada y en esta clase estamos viendo tratamiento. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatogénico
de la formación de un absceso periodontal. Y bueno, las bacterias, el biofilm, les cuento, doctores, que son como las personas. Ustedes vieron alguna vez Animal Planet y vieron que una boa come un cabrito y no jode por 3 o 4 meses hasta que lo digiere. Y duerme, está tirada y la gente con un palo la molesta y ves la gran boa roncando porque está haciendo la digestión. Bueno, yo les cuento que las bacterias del biofilm comen, se alimentan y descansan y hacen procesos digestivos. ¿Cómo se le llama eso? Con términos, no mis términos de Watusi, términos académicos. Periodos de exacerbación y periodos de reposo bacteriano. Hay momentos en que las bacterias, con sus factores de virulencia, van a alimentarse del colágeno perivascular del periodonto, porque ¿qué van a buscar? ¿Qué buscan? ¿Por qué se provoca una pérdida de inserción? ¿Qué busca el biofilm? Las proteínas, ¿Y dónde están, Marce, las proteínas? tiene colágeno. Ajá, ¿y qué tiene el colágeno que lo hace rosado? Marce, si vos en este momento me estás viendo en el seminario y yo te pregunto, ¿te sentís bien? ¿Qué no tendrás en tus facies? ¿De qué carece el colágeno, me está diciendo? No. Para que se vea rosada una encía, ¿quién le da el color? Los vasos sanguíneos. Vascularización. ¿Qué hay dentro de los vasos? Glóbulos rojos. Hemoglobina. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que buscan las bacterias, doctores? ¡Sangre! Por eso el año pasado a ustedes les enseñaron en histopatología de la lesión periodontal, lesión inicial, temprana, establecida y avanzada. No sé si recuerdan que cada periodo inicial temprano hasta llegar al establecido que había una gingivitis clínica y hasta llegar inicial temprana establecida y avanzada que había una periodontitis, las bacterias provocan la pérdida de inserción porque buscan sangre. Lo que decía recién perfectamente bien su compañera. Buscan colágeno, buscan proteínas que están en la sangre de los plexos vasculares. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma la bolsa. Las bacterias en el periodo de exacerbación se van a alimentar y provocan la pérdida de inserción. ¿Vamos bien? Pero después reposan. Doctor, usted me está enseñando una cosa totalmente teórica que no la voy a ver en la perra live. No, señores, están equivocados. Esto que yo les explico de los periodos de exacerbación y de reposo, ¿sabes cuándo es, Marce? Cuando el paciente te dice a los 15 días, doctor, fabulosa su técnica de higiene que me enseñó. Usted no sabe cómo aprendí. No me sangra más en 15 días. No, papi, están durmiendo las bacterias. Es el periodo de reposo bacteriano. Entonces ahí los indicadores clínicos de la enfermedad periodontal, la actividad de la bolsa, que es la hemorragia, se va a detener porque están haciendo la digestión las bacterias. Después van a volver a atacar. ¿Me explico? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí, doctor. Exacerbación y reposo. Entonces, ¿a qué viene esta intro? Las bacterias me provocaron la pérdida de inserción queriendo los nutrientes. Insulina, estradiol, progesterona, vitamina K, sulfuros, sulfatos, proteínas, alfa-globulina, que están en los vasos. Comieron y reposan. ¿Saben lo que va a hacer la bolsa, doctores? Se contrae. Yo no dije retrae. Retrae es una lesión elemental, ¿sí?, de la oclusión traumática en el periodonto. No dije retracción, dije contracción. Entonces, descansan las bacterias en el periodo de reposo, cesa parcialmente la inflamación y la luz de la bolsa se cierra. Se pega falsamente, pero se adosa la encía a la raíz. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, todo el contenido contaminante, en vez de drenar, va a quedar atrapado en esa cavidad, ¿sí?,
de neoformación, con tejido purulento, con bacilos y cocos gram negativos anaerobios, que se denomina absceso periodontal. ¿Se entendió cuál es la fisiopatología? Sí, profe. ¿Qué me van a decir? Entonces, en un periodo de reposo bacteriano se provoca la contracción de la encía, el cerramiento de la bolsa, y con el cerramiento de la bolsa, el crecimiento y la acumulación de material infectante. Bueno, ¿cómo lo voy a tratar? Primero y principal, tenía que tratar de apreciar si el paciente tenía condición ASA, distinta de la 1. Si el paciente era distinto de ASA 1, tenía que prevenir la endocarditis infecciosa. No me diga, y en un absceso periodontal también. Pero con una diferencia. No sé si se acuerdan, la semana pasada, cuando yo les dije, ¿y cómo hago con una abscedosa? Lo veo al paciente llorar. Nos miramos la cara 1 hora hasta que le haga el efecto antibiótico, y yo les dije que no, que le podían prescribir una penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, más solvente indolora intramuscular, ¿sí? Y ahí poder trabajar. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, profe. Pero hay una gran diferencia. Acá las cosas las vamos a aprender como si fuera una clase para doctores, no para estudiantes. Quiero que aprendan bien, hilando fino. ¿Cuál es la diferencia, Marcelita, de lo que te digo? Porque en tu cohorte no lo di así, lo di distinto. ¿Qué pasaba con el dolor de una abscedosa? Está provocado por fibras mielínicas con M, que transmiten el dolor rápido. ¿Cómo se llaman esas fibras mielínicas? A, alfa y delta. La velocidad es absolutamente veloz, valga la redundancia, llegando el estímulo a hipotálamo y a los centros del dolor. 14 metros por segundo. Entonces, yo necesito resolver la urgencia rápidamente. Dolor agudo, fibras A, alfa y delta, ¿sí? Mielínicas, o sea, conducción rápida. Entonces, por eso es que le daba el inyectable para cubrirlo para endocarditis infecciosa. Pero tengo que actuar ya. Sin embargo, los dolores, recuérdense, semio de tercer año, dolor somático, visceral, neurógeno y psicógeno. El dolor de un absceso, doctores, es visceral. Por eso te dije, Marcela, hace un rato que estaba mal el término que amplié, le duele el absceso. No, no le duele el absceso porque es una cavidad. Van a doler todos los tejidos inervados que lo rodean, el periodonto, pero no el absceso. Pero ¿qué pasa? El dolor es sordo. ¿Qué quiere decir sordo? No es que no oiga. Dolor sordo es mal localizado. Es un sinónimo de irradiado. Cuando es un dolor pulpar, ¿me están viendo la cara en este momento? Hago Sí, esto. profe. Cuando es pulpar. ¿Vamos bien? Cuando es periodontal, hago esto. Como cuando comienza la parestesia de una anestesia. Al ser el dolor sordo, irradiado, mal localizado, ahí sí te puedo asegurar que te da el tiempo para que tome la dosis de antibiótico en una sola toma, los 2 gramos de beta-lactámicos por vía oral 1 hora antes del procedimiento. ¿Se entendió o no? Marce, ¿ves múltiples focos sépticos en la boca, además del absceso? Le podés dar un inyectable tranquilamente, ¿sí? Y trabajar tranquilo. Pero a lo que voy, esa es la diferencia entre una abscedosa a un absceso periodontal. Digamos que es menos urgente si se quiere el absceso periodontal. ¿Vamos bien? Bien. ¿Di el antibiótico o se va a poner el inyectable cuando salga del consultorio? ¿Qué hago después? Después de eso, anestesio. ¿Cómo anestesiar si es tejido muerto? Claro, pero el periodonto está vivo. Y vos tenés que meter la sonda y la cureta. ¿Me siguen? Entonces, infiltrativa terminal. Con 1 centímetro cúbico, 3/4 de cartucho de carticaína al 4%, totalmente bloqueada la sensibilidad.
¿Estamos? Recuerden ustedes que el bloqueo de la sensibilidad con una solución anestésica quiere decir pérdida de la sensibilidad termoalgésica. Les digo para cuando trabajen en sus pacientes, que ustedes anestesien y le digan, miren, no se asuste, usted va a perder la noción del tamaño. Entonces, le va a parecer que tiene hinchado. Mire, le muestro un espejo, usted no tiene la cara hinchada. Es lo que parece. No va a sentir el frío, no va a sentir el calor y no va a sentir el dolor, pero va a sentir el tacto. Usted me va a sentir trabajando a mí. Todo ese tipo de sensaciones se las pueden comunicar al paciente antes, porque en realidad el término anestesia es pérdida de la sensibilidad termoalgésica, no la propiocepción, y sí, al tener bloqueado un nervio motor, le va a parecer que tiene 3 caras, y no es así. ¿Me siguen? Sí, profe. Son todos tips que yo creo que les van a ser útiles para que les expliquen a su paciente, porque para que no vengan drama queen, no siento tal cosa, una película de ciencia ficción. No, no es así. Frío, dolor, y frío, calor y dolor. Fin. Anestesio. Y lo que hago es, primero, voy a ondear. ¿Qué diferencia hay entre ondaje y sondaje? Sondear es la maniobra mecánica de introducir una sonda hasta que encuentre un tope físico. Eso es sondaje. Puede ser hueso, puede ser fibras, ¿sí? Eso es sondaje. ¿Qué es el ondaje con H? Traspasás el espacio biológico. El ondaje es la maniobra mecánica bajo bloqueo anestésico, con anestesia hasta que encuentre un tope físico la sonda. En ese caso, cuando yo hago ondaje u ondeo, que es lo mismo decir, voy a encontrar hueso. Si tuviera una lesión cavernosa, o sea, un defecto óseo que no tenga paredes, tocaré el periápice. Si no tengo hueso. Pero entonces, ¿qué hago? Ondeo, meto la sonda, volvemos a ubicarnos en el tema. Estamos en el tratamiento de la urgencia absceso periodontal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago ahora? Supongamos que esté en vestibular de un canino inferior. Anestesio. Toma la anestesia. Voy con la sonda hasta encontrar. No me va a decir ahí, porque está bloqueado con anestesia. Cuando hace tope, distiendo la bolsa hacia el aspecto vestibular, hacia afuera, hablando vulgarmente. Como si abrieras la bolsa, la encía hacia afuera. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí te puede empezar a drenar material o no, como pasaba con la pulpitis. Pero vos creaste la vía de acceso para que yo pueda introducir una cureta. Yo distiendo la pared blanda de la bolsa hacia la cara libre que corresponde. Acuérdense que no les recomiendo hacia mesialgo distal porque es tejido conectivo denso. Sin embargo, es mucho más friable. Friable, ¿qué quiere decir? Desplazable, la encía vestibular. Distiendo hacia afuera, hacia el aspecto vestibular. Y acá, o puedo empezar colocando una cureta o puedo lavar con algún antiséptico de primera o segunda generación. Si vamos a los microbiólogos, para una flora de un absceso periodontal, que es cocos y bacilos gram negativos anaerobios y algunos filamentosos, no hay con qué darle al agua oxigenada. Pero ¿qué pasa? Parece que colocaras shampoo, no ves absolutamente nada. O sea, microbiológicamente voy a lograr mi objetivo, que es descombrar, que es desprender, pero no voy a ver nada. Ahora, si vos me preguntás, ¿y si lo haces en 2 tiempos? Sí, no tengo ningún problema.
comenzar con un lavado con agua oxigenada y después pasar a iodopovidona o pasar a clorexidina. Entonces, lavo, ¿sí? Siempre tratando de no tocar el fondo de la bolsa con la jeringa porque puedo provocar un infiltrado del antiséptico, sino que discurra, que entre y salga por la luz de la bolsa, y luego coloco una cureta. Con la cureta voy a sacar todo el material descombrado, voy a seguir lavando, saco el material descombrado y luego raspo y aliso la pieza del absceso. Raspo y aliso. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Y de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, no sé si recuerdan, ¿hasta cuándo raspo y aliso? ¿Cuándo digo basta? Hasta que se forma el coágulo. ¿Quién dijo eso? Macarena. No me tengas miedo, Macarena. Perfecto, perfecto. Si hubieras, Macarena, realizado la urgencia absceso, ¿me seguís? Sin anestesia, sería hasta que manifieste dolor. ¿Qué tocaba cuando manifestaba dolor? Una fibra sana. Exactamente, muy bien, doctores, me han hecho muy feliz, muy bien. Ve que se sabe que no estoy hablando al vicio. Bien, doctores, exactamente, así me gusta. ¿Se entendió cómo se trata un absceso periodontal? Luego, lo que sí debo decirles, ustedes solucionaron la urgencia. ¿Me siguen del absceso periodontal? El absceso, pregunto, ¿provoca pérdida de hueso o no? No dije gingival, un absceso periodontal. No, profe. Ahora, ¿quién habló? Yo, Lucía. Lucía, si yo voy a tu casa a tomar mate, agarro un martillo y te hago un hueco en la mesa del living, ¿te provoqué una pérdida o no? Sí. Entonces, para que el absceso se localice en periodonto lateral, ¿ocupa un lugar o no? Sí. ¿Provoca pérdida de hueso? Sí. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, Lucía, lo que te quería decir es lo siguiente. Para que sepas vender en el buen sentido de la palabra. No me estoy refiriendo a plata, vender en el buen sentido. O sea, proponer un plan de tratamiento coherente. Vos terminaste, Lucía, esa sesión, la urgencia absceso periodontal. ¿Me seguís? Sí. A partir de las 72 horas le podés hacer el colejo. Bien. Vos lo podés citar cuando quieras, porque como terminaste con la urgencia, vos sabes que si quieres seguir supurando, lo va a hacer a través de la bolsa. Entonces, como te dije en la clase pasada, no vas a tener una emergencia, ni vas a tener 7 caras hinchadas. ¿Vamos bien? Te quedó algo de material, te quedó algo de tejido de granulación, lo va a hacer a través de la luz de la bolsa al drenaje, ¿ok? Sí. Entonces lo podés citar si quieres. Si quieres, después que pasó la urgencia, el paciente está más calmo, le explicas cómo va a ser control químico de placa con antiséptico de segunda generación, le explicas con la radiografía qué es esa pérdida angular redondita que tiene, que es la imagen del absceso, le explicas ese punto negro o ese triángulo que sería un absceso furcal y ahí le hablas del coleajo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Si manejas la técnica, en una de esas yo te estoy motivando, Lucía, en una de esas te gusta la periodoncia, más adelante hablas de biomateriales, hablas de factores de crecimiento, hablas de regeneración ósea y ahí programas el colgajo. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Siempre, Lucía, teniendo en cuenta lo que te dije en el seminario número 2, el RRI, remanente, radicular insertado, cantidad de raíz con hueso, para que valores que, Lucía, si vale la pena conservar el diente. Claro, entiendo. ¿Te Si das no, cuenta? sería- Yo a lo mejor, Lucía, tenía una periodontitis grave con una bolsa de 12, se cerró, se formó el absceso, y esa grave se volvió complicada por la pérdida angular y tengo en el último tercio el hueso. ¿Te das cuenta? Entonces, en una de esas, la resolución es la extracción dentaria, pero siempre tenés que pasar el estadio de urgencia. ¿Se entiende? Sí, quedó claro, profe. Lo importante, Lucía, es que vos pienses que a partir de los 3 días, ahí le podés realizar el colgate. Doctores, ¿vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Profe. Es uno de los temas más importantes del programa este. Vi el absceso periodontal, vi el tratamiento de la pulpitis abscedosa. Entonces, acá vamos a la cara hinchada. De todo lo que les había comentado en la clase pasada, periodonto bien o de Watusi, diente íntegro o diente comido, inmunodepresión o inmunocompetencia. ¿Cuándo dijimos que se producía una celulitis, una cara hinchada? ¿Qué fallaba de estos 3 mecanismos? La inmunidad del paciente. Claro, la inmunidad aguda inespecífica, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo la primera presentación clínica. ¿Cuál va a ser la primera presentación clínica? La celulitis edematosa, ¿sí? Esa es la real cara hinchada. Entonces, ¿qué voy a realizar? Primero y principal, como vimos en la clase pasada, una anamnesis respecto a la causa, ¿sí? Generalmente, una infección, acordémonos lo que dijimos el otro día, seguía vías caudales por la ley de los edemas, por un lado. Por otro lado, había habido antecedentes de dolor o, como pasa en los pacientes periodontopáticos, se incrementa una hipermovilidad o como pasa con causas pulpares o endoperidontales, el diente se mueve más y se elonga. Entonces, lo que trato de identificar primero es el elemento responsable. ¿Vamos bien? Sí, sí. Recuerden que el paciente puede tener una apertura normal, como así también puede tener la apertura disminuida o puede estar con trismos. Entonces, para eso me iba a servir la ley que les dije el otro día de los edemas y la disposición de las aponeurosis y de los ápices radiculares, para tratar de buscar cuál es el elemento problema. Entonces, ¿qué harían frente a una cara hinchada? A ver. Corticoide. Corticoides, Marce. Ajá. Es buena. ¿Y qué más? Corticoide, antibiótico. ¿Sabes por qué no te estoy refutando? Estamos conversando, Marce. Sí, obvio. Corticoides le podés dar, pero no te olvides que está inmunodeprimido y el corticoide es inmunosupresor. Entonces, en el único caso, Marce, no te olvides de esto. Acuérdate tu profe que siempre te trata de enseñar. Obvio que tengo preferencia por la alumna porque es la segunda vez que hace los seminarios. No es que los destrate los demás, por favor. No me vayan a malentender. Que no es que me Igual si soy su favorita. No, mentira. Ahora la van a linchar cuando... Ya voy a contar después cuando me peleaste, Marce. Entonces, ¿qué pasa? Está muy bien lo que dice su compañera. Para disminuir los síntomas, que pueda abrir la boca, que no tenga tan hinchado, perfecto. Ya vamos a ver cómo se prescribe el corticoide. Marce, una regla práctica que quiero toda la clase que lo incorpore. El corticoides solo es en traumatismos primarios, me pegaron una piña, corticosteroide. Y en alergias. Cuando es una causa infecciosa, si decidís dar corticoide, ahí sí tratás de dar un antibiótico por vía parenteral.
Vamos bien. O sea, la dexametasona o betametasona, administrarla con un antibiótico de amplio espectro por vía parenteral. Quiero saber si me van entendiendo, chicos. Sí, profe. ¿Puede repetir? O sea, ¿mezclamos el corticoide con el antibiótico? En general, el corticoide los da solo, sin antibiótico, cuando se trata de un traumatismo primario, una piña. ¿Vamos bien? Sí, sí. O en las alergias. ¿Vamos bien? Sí. El corticoide, que es un inmunosupresor, cuando la causa es infecciosa, lo tratás de dar con un antibiótico de amplio espectro por vía parenteral, intramuscular. Bien. Otra cosa que les quiero decir. Vos podés tener en el consultorio, porque vas a tener la caja de emergencia, ¿sí? No sé si se acuerdan que en el seminario número 1 yo les dije un corticoide vía parenteral para la caja de emergencia. Betametasona o dexametasona. No se hagan problema porque estamos en urgencia. Pero en general, el corticoide para infección es la betametasona de elección. Beta. Y en general, para alergias, para traumatismos, para confort postoperatoria, cirugía de implantes, coleojo periodontal, extracción de un tercero retenido, es la dexametasona con D. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa es buena, lo que vos decías, Marcelita, recién, del corticoide más el antibiótico, para que facilitar el acceso, la inspección bucal, la apertura cameral. Pero es condición sine qua non que si vos identificaste el foco infeccioso, abras cámara. ¿Sí? Podés tener, discúlpeme la vulgaridad del término, un pequeño changüí si vos ves que tenés la encía hinchada y te abre la boca chiquitita como a esfínter de pollo y vos decís que voy a tener que hacer un corte en las submaxilares para poder meter la mano para trabajar, puede ser que puedas drenar en esa sesión de urgencia a través del periodonto. Pero en realidad la causa es dentaria, vas a abrir cámara. Estamos. Tengo o sea, cuando, por ejemplo, un ejemplo, cuando estábamos en el hospital, llegaban los pacientes con la cara hinchada, ¿no es cierto? Se le daba antibiótico y que vuelva a los 3 días, Uh-huh. ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué en ese caso no se podía, o sea, no se podía aplicar esta regla? No, es al revés, Marce. La normativa es aplicar esta regla. Bien. Claro, lo ¿Entendés? ideal sería O sea, primero abrir la cámara, pulpar, hacer la apertura, pero hay veces que, como dice Marcela, pues yo también en el hospital ha pasado lo mismo, pero es porque directamente no pueden abrir la boca. Claro, por En supuesto, data, pero entonces, no. bueno, se opta por esa otra opción, pero no es la Escúchame, ideal. escúchame, Aileen, pero una cosa es lo ideal y otra cosa es un protocolo de trabajo. Con todo respeto para cualquiera que trabaje en un hospital y en un centro, vos tenés que prevenir la diseminación bacteriana. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Me entendés, Aileen? Entonces, lo que dice Marcela, que ya paso después a explicarte la diferencia, Aileen, es un plan terapéutico. Ya te voy a explicar en 5 minutos, Aileen. Plan terapéutico es otra cosa. Bien, perfecto. Entonces, para que vos, te lo digo para tu consultorio o si seguís trabajando en un hospital, vos necesitas una máxima concentración de droga. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Entonces, la indicación del plan terapéutico, 5 a 7 días, y viene al tercer día, es otra cosa que ya te voy a explicar. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, aparte, ¿sabes qué no querés que pase, Aileen? Te vuelvo a repetir,
la boquita como esfínter de gallina. No ves nada. No podés meter la mano. Tengo miedo que se disemine la infección a un espacio noble que me cierra la encrucijada aerodigestiva y se convierte en una emergencia. Entonces, tu prioridad, Aileen, es evitar la emergencia. ¿Vamos bien? Sí. Te vino en un ASA 3, no se siente bien, no se pudo alimentar bien, está al borde de la descompensación. ¿Querés evitar una internación? Claro. Por eso es que se prefiere la administración por vía parenteral por la máxima concentración de fármaco en sangre que te da una penicilina G benzatínica. Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, en el hospital, o sea, la mayoría que se le da antibióticos, así después quedan internados directamente. Por eso no se hace ahí la apertura. Claro, Porque ya claro. vienen con la cara muy desfigurada y, bueno, no pueden Claro, tragar ni nada, entonces se internan. por eso, Aileen, acordate que te decía la clase pasada, una cosa es cómo se debe hacer, que haya o no, con qué, son 10 mangos aparte. Claro, sí, te entiendo. ¿Te das cuenta? Hay, por ejemplo, cosas, Marce, que yo no entiendo. Que no haya, perdón, que se entienda bien, no estoy criticando ningún centro en particular, pero que yo diga, Aileen, lo que te explicaba la clase pasada, tengo el triple esquema y el cuádruple esquema de drogas para venoclisis y quedé internado. ¿Vamos bien? Sí. Mi pregunta es, ¿y por qué esperar que quede internado cuando podés administrar en la guardia un antibiótico de amplio espectro intramuscular y no que tenga que estar internado y por venoclisis dándole todo, el diclofenac, el metronidazol o la gentamicina? ¿Me entendés? Claro que hay situaciones así, obviamente. Pero bueno, Sí, lo entiendo. pero lo que me interesa a mí, chicas, es que ustedes sepan discernir lo que sería lo correcto. Después que no haya o que no se pueda, son 10 mangos aparte. ¿Mm? Es lo que hablamos, Marce, en el primer seminario de tu grupo, con la internación de tu sobrina. ¿Te acuerdas que yo te dije que hubiera sido preferible que evolucione, que no la internaran? Hay muchas veces que hay que, justamente por evitar la emergencia. La combinación antibiótico-terapia por vía parenteral, el corticoide va a facilitar que sea un mordiente y que actúe de mejor manera el antibiótico, ¿sí? El que tengas le das, pero en general es betametasona para infecciones y dexametasona para alergias y traumatismos primarios. ¿Vamos bien? Trato de identificar y ahí hago la apertura cameral. Si yo veo que las condiciones son desfavorables, obviamente que no va a ser lo ideal. Trato de que algo drene por algún lado, por mucosa, por periodonto o por la misma vía transcanalicular que es la muela. Ahí después, cuando pasé la situación de urgencia, voy a ver si conservo la pieza o si hago la extracción dentaria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pasaron los días, el paciente recibió la medicación y no volvió a la consulta, o el paciente mejoró sus condiciones de alimentación o de defensas. Entonces, la inmunidad hizo que todo ese tejido necrótico se circunscriba, no llevando sangre como una celulitis, no como una gran hiperemia como vimos en la celulitis, sino que se va a localizar entre encía insertada y fondo de surco del elemento problema. A eso se le llama flemón o celulitis flemonosa. Esto puede tener un dolor pulsátil, constante también, va a estar la encía aumentada de volumen, rojo vinoso, borrado el fondo de surco. ¿Y cómo trato un flemón?
¿Qué les parece? ¿Va a necesitar que drene, profe? Sistémico, profe. Un segundito. Perdón, chicos, discúlpenme. ¿Cómo es? Yo decía antibiótico a nivel sistémico. Ajá. ¿Cuál sería la causa de que tenés el flemón, Marce? Y una infección. ¿De qué? ¿De la rodilla? Con No, enjuague puede puede ser, ser. por ejemplo, de los incisivos inferiores, por ejemplo. Bueno, una muerte pulpar, ¿verdad? Bien. Tengo el flemón. ¿Cómo resuelvo el elemento con la muerte pulpar? Tratamiento endodóntico. Ah, primero la endodoncia. Claro, entonces por eso les dije antes, Marce, que es una condición sine qua non. Tengas la cara hinchada o tengas el aumento local, que se llama flemón o celulitis flemonosa, la resolución del foco séptico dentario es en diente. Se sigue el mismo protocolo, doctores. Se abre cámara y se lava, ¿ok? ¿Y qué pasaría? Discúlpenme el término, si yo pincho el flemón, voy a tener un doble problema, porque lo puedo sobreinfectar. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, total, la urgencia ya la resolviste, al igual que una abscedosa actuando en diente, lo que voy a hacer es tratar de que drene ese flemón por vías naturales. ¿Y cómo serían las vías naturales? Trato con calor o con algún antiséptico de provocar la lisis de las células del flemón para que drene al interior de la cavidad bucal. Le hago dar enjuagues 3 a 4 veces por día con cualquier solución tibia a caliente. ¿Puede ser que con eso también se buscaba como que cronifique con los buches de agua caliente? Eso es cronificar, Micaela. Perfecto. Exactamente. Bueno, ¿qué mejor si lo podés ayudar con un compuesto oxigenado? ¿Por qué con un compuesto oxigenado? Porque provoca la lisis celular. El agua oxigenada provoca estallido celular. Por eso, en estas épocas que hay regeneración de los tejidos, se trata de no utilizar el agua oxigenada, está en desuso, porque provoca estallido celular. En este caso, todo lo malo, digamos que el agua oxigenada es lo antirregeneración, ese poder antirregeneración a nosotros en este caso nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque va a ir rompiendo capas celulares de afuera hacia adentro en el flemón hasta que el paciente siente que se deprime la zona y quizá un gusto feo, que eso es lo que ha provocado el drenaje. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ese es el tratamiento del flemón. ¿Cómo se trataría una celulitis abscedosa? Ya empezó la inmunidad específica a actuar. Entonces ya esa lesión circunscripta que se llamaba flemón ya tiene un color amarillento y un punto de exteriorización. Entonces, 2 milímetros por fuera aproximadamente del punto de exteriorización mayor del absceso, se puede hacer una incisión, ¿sí? Y ahí, si fuera un paciente ASA, le cosería un pedacito de goma dique para que haga como rubber, como vía de drenaje, ¿sí? No se lo aprieta, no se hace el registro de supuración de perio que uno apretaba la encía. No, se hace una pequeña incisión, 2 milímetros, aproximadamente 2 a 3 milímetros fuera del punto más amarillo, y ahí se provoca el drenaje. ¿Qué parte me faltó del tratamiento? ¿Qué parte? ¿La apertura cameral? Claro.
La etiofisiopatogenia. En todo celulitis primero va apertura cameral. Claro, la etiofisiopatogenia era la mortificación pulpar, la necrosis y gangrena. Entonces, les vuelvo a repetir, es una condición sine qua non. Si hay dolor y una vez que tome la anestesia te es más confortable, lo podés hacer, pero no se tiene que ir si no hago el acceso cameral y el lavaje o que complete el drenaje de la supuración hasta que no salga más. Y ahí cierro y temporizo esa endodoncia hasta que la termine. ¿Se entendió? ¿Seguro? Perfecto. Entonces, justamente lo que habíamos visto en la clase pasada, signos de posible severidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se me puede complicar? Una cosa que no está en la imagen, Sandra, que habíamos hablado el otro día, es el trismus, que no tenga cómo abrir la boca para poder aplicar los distintos métodos de diagnóstico. Otra, si dejo de lado o si la etiología era justamente un canino inferior o un premolar inferior. Siempre hacer test de excitabilidad, sondear para ver si es un perio puro, un endoperio o una etiología pulpar pura. Descartar los elementos que drenaban a todos los espacios nobles para que de una urgencia o riesgo natural no me pase a una emergencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Fijarse si el elemento con infección es un elemento dentario con tratamiento de conducto y con prótesis fija. Ha pasado muchísimas veces. Estos 2 minutitos, o sea, las anécdotas son personalísimas e individualísimas, pero esta Sandrita vos la sabes porque yo te la conté en el posgrado. Yo tenía Marce en el segundo piso, yo estoy en el quinto. En el segundo, una especialista en endodoncia reconocida internacionalmente. Una tardecita noche, viene y me trae un paciente, una eminencia. Y me dice, ¿vos sabés que lo anestesié? No le puedo hacer los test. El paciente de la agresión. El paciente de la agresión. Tal cual, Sandra. Bueno. Estoy contando una anécdota, por eso mi vocabulario, por favor, que no se malentienda. Entonces entra el paciente, un señor 47, vos lo conociste, Sandra, acá. Sí, lo conociste. Paciente 47 años, inmunocompetente, bueno. Entonces directamente me decía, perdónenme la boca, chicos, sacame el dolor, hijo de puta, te voy a matar, hijo de puta, sacame el dolor, me estoy descomponiendo, me agarró la chaquetilla, medio que me zamarreaba, lo siento en el sillón y le digo, bueno, te voy a hacer el examen, tranquilo, estoy teniendo una hipertensión, me voy a infartar, te voy avisando, estoy colorado, tengo arritmia, mira el vocabulario del paciente, totalmente una persona culta, estoy con una arritmia, para mí que tengo hipertensión, me va a dar un infarto, HDP, sácame el dolor, sácame el dolor. Cuando logramos tomarle la radiografía, tenía 3 elementos con coronas venir, metalocerámica, bien digo, con pernos. 2 de los pernos comunicaban con periodonto lateral. Entonces, ¿a qué viene esta anécdota? Hay un fármaco que pueden utilizar ustedes en estos casos, cuando el foco séptico es en elementos que tengan prótesis fija o que estén tratados endodónticamente, pero que estén cubiertos con una prótesis fija, y sobre todo, Marce, con un perno. Porque que vos me digas que tengo una corona, puedo buscar una fresa para metal, puedo perforar la corona y hacer tranquilamente el acceso cameral. Pero imagínense ustedes, ese paciente estaba entrando en un ASA 3 por descompensación, estaba desesperado, no estaba acostumbrado, no tenía cultura de dolor. Era un paciente, entiéndame la jerga, para carillas, no era para una urgencia, ¿sí? Entonces estaba sobrepasado, pobrecito. Entonces, cuando veo eso en la radiografía, digo, ¿qué abro? ¿Y qué? ¿Agarro el extractor de corona?
¿Y qué sacrifico? ¿Qué hago drenar? Entonces, hay un fármaco que es una beta-metasona de acción prolongada. ¿Cuáles son los corticoides de acción prolongada? Los que tienen el sufijo es la última palabra, terminando en retard, R-E-T-A-R-D, retard, como retardado. El corticoide retard. Exactamente. Entonces, se le prescribió por vía parenteral, obviamente no a mi consultorio, porque digo, me va a terminar trompeando. Gracias a Dios el paciente estaba con un hermano, entonces en una guardia le colocaron una combinación, si las digo despacito, así no se olviden. Un corticoide de acción rápida con un corticoide de acción prolongada. ¿Cuál sería esa combinación? ¿Sí? Fosfato monosódico de beta-metasona más acetato de beta-metasona. Les repito, fosfato monosódico de beta-metasona más acetato de beta-metasona por vía parenteral. El nombre más conocido de fantasía es corticoide retard. Bueno, la cosa es que se fue, pasamos un mal momento, yo acá estaba con gente de mi curso de posgrado, que acá la doctora Bonafé lo terminó el año pasado, era otra camada, no la de ella, para que vean, lo conserve más al paciente, porque si lo conoció la doctora Bonafé, que se siguió atendiendo acá. Bueno, se fue, nos quedamos hasta las 11 de la noche diciendo, perdónenme en la boca, acá me viene a hacer cagar. Así, de simple. No, el paciente no apareció, el paciente apareció a los 2 días. Vos sabés que cuando abran la puerta, yo ahora tengo puerta ploteada, entonces ves la sombra. En ese momento no tenía puerta ploteada. Tocan la puerta, cuando abro la puerta, intuitivamente más se dice así, porque dije, me viene a trompear. Mira, me pegó un abrazo con patita para arriba, tipo el Titanic. Se largó a llorar y el tipo no sabía cómo pedir disculpas. ¿Por qué le hago esta intro? Ese fármaco tiene una particularidad que rompe la cápsula colágena de los granulomas. Rompe la cápsula colágena de los granulomas. Chicos, hice así, le separé el carrillo para mirar, hizo así, se llenó de pus la boca y drenó todo el material. Una maravilla. Entonces, utilizando el término vulgar, madurar, que es lo mismo que decía antes una compañera de ustedes, cronificar, Micaela decía cronificar, lo que logra esa betametasona, tanto acetato como fosfato monosódico, es cronificar los granulomas y los abscesos rompiendo la cápsula. Ahí se drenó el material a la cavidad bucal y ahí se le colocó un cono, luego otra radiografía con una sonda periodontal, se le hizo la fistulografía y ahí se pudo identificar cuál era el elemento problema que me había provocado la reagudización. ¿Se entendió? Sí, doctor, perfecto. Bueno, en esos casos que yo les decía en la clase pasada, se sobreagrega a los cocos bacilos gram negativos y filamentosos una bacteria que tiene movilidad, que es bastante virulenta, que yo les nombré, que se llama Actinomyces israelí. Entonces, en este caso, cuando los fracasos por producción de foco séptico, qué bien que se portan tus hijos, Marcia. ¿No? Ahí está el bebé ya. ¿Para qué habló? Que hable. En esos casos, el plan terapéutico, ¿recuerdan ustedes que nombramos la clase pasada con qué fármaco era? Metronidazol. Se da un plan de metronidazol, porque estamos hablando de una microflora con movilidad. Entonces, durante 7 días, ¿sí? 250 miligramos cada 8 horas. Esa sería la cobertura antiinfecciosa en el caso de un fracaso de endodoncia más prótesis fija o de reagudización endodóntica. ¿Se entendió, doctores? Sí, doctor.
Perfecto. Entonces acá justamente tenemos 3 situaciones clínicas, ¿sí? Donde ven la primera, hubo un retratamiento de conducto. En ese retratamiento de conducto, ¿qué ven que les llame la atención? Yo no veo. ¿Por qué no veo yo? No, ¿están viendo los demás la imagen? La Yo no. imagen radiolúcida. Sí. No, no veo. ¿Por qué no veo? No sé. Yo no veo nada. Estoy viendo mucho chico nomás. Los procesos apicales. ¿Cómo que no escuché? Tiene mucha reabsorción ósea, los procesos perepicales. Son 3 situaciones clínicas totalmente distintas. Vamos a la primera, que es la que tiene tratamiento de conducto hecho. ¿Qué les llama la atención? El ancho de los conductos. El que está tratado endodónticamente, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Está también a nivel de la furca. Y tiene sobreobturación. Claro. Bien. El paciente vino con una crisis dolorosa, dolor espontáneo, dolor propio de la reagudización, ¿sí? ¿Cómo tratarían? Les cuento, la historia natural de ese diente es que por la infección había tenido reabsorción de los ápices, se realizó el tratamiento de conducto y sobre el óvido mojado tenía una perforación. Entonces se colocó un biocerámico, además de realizar el tratamiento de conducto. El paciente estaba con dolor espontáneo y con hipermovilidad. A ver cómo resuelven esta situación clínica. Tomo la oclusión. ¿Cómo? Que tomo la oclusión. Me fijo cómo está. No toca nada. No te preocupes, Julieta, no tocaba nada. Mamá, no tengan miedo que lo acabamos de ver. ¿Le doy antibióticos? ¿Y qué le darían? ¿Metronidazol? Claro que sí. ¿Algo más? ¿Qué pronóstico tendrá ese elemento? Yo lo hago bola, profe. Igual. La peor odontóloga era. No, claro que sí, Marce. Porque si vos te fijas la integridad de las paredes, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente, Marce, ¿le darías un corticoides o no? No se lo daría yo. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué corticoide? Espera, Marce. Yo no se lo daría porque él ya no tiene, digamos, ya tiene el tratamiento de conducto hecho, por más que no esté lo óptimo, digamos, entonces no. Sensibilidad, o sea, el dolor viene por otra parte, digamos. Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo con vos, pero te lo digo con 37 años de profesión, por más que vos le des la farmacología antiinfecciosa específica, que es el metronidazol, el paciente se quiere ir sin dolor. Y yo, por ejemplo, ahí no podría haber hecho la apertura cameral para Claro, ¿no? No. No. Está con crisis dolorosa, ¿eh? Bien. Entonces, escúchame, Marianela. Vos decidiste extraerlo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Le das el corticoides de depósito que te dije recién? No sé. Y si lo extraigo, el dolor ya no es
Muy bien, muy bien. Así me gusta. Conversando se entiende la gente. Si lo vas a extraer, ¿para qué? ¿Te das cuenta? Aparte, no te olvides, Marianela, que yo no necesito identificarlo. Yo ya sé que ese es el elemento responsable. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, sí le doy el plan de metronidazol y sí le doy un corticoide, pero ¿sabes sobre todo por qué? No como el caso clínico que yo te di recién que quería hacer drenar un elemento con perno y corona. En este caso, muchas veces puede estar actuando como trauma primario la sobreobturación. Claro. Entonces, yo necesito calmar los síntomas. ¿Vamos bien? Entonces, y el corticoide es inyectable que vos indicás, a partir de las 2 horas podés realizar la extracción, tranquilamente. Bien, ¿Entiendes? bien. Sí, se entiende. Entendió, profe, sí. Bien. Entonces, tranquilamente lo podés diferir al otro día. Vos haces la consulta de diagnóstico, ¿cierto? Como decía una de sus compañeras recién, si tuviera un contacto cruzal lo podés ajustar, desgastar tranquilamente, ¿vamos bien? Pero le das el metronidazol y le prescribís el corticoides. Y al otro día ya estás en condiciones de hacer la extracción. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Para que no sea traumática la extracción, te conviene aprovechar, eso se llama forma de conveniencia en odontología. Entonces, como habías tenido ese biocerámico en la furca, ahí nomás colocas el elevador y ya haces la odontosección. Bien, se entiende. ¿Se entendió? Sí. Vamos a la situación clínica número 2, la que está abajo, la que tiene la obturación. ¿Qué les llama la atención ahí? Que no está del todo radiolúcido la zona periapical. Se ve grisácea, como si hubiera tejido de reparación. Ajá, vos ves trabéculas. Algo sí. Bien, ¿qué más te llama la atención? El lápiz. Hay una obturación y no hay tratamiento de conducto. Viendo en cámara. Claro, la obturación está en cámara pulpar. Según la imagen de la radiografía, sí, ¿no? No se olviden que una imagen de la radiografía es pobre. Pero ¿hay lesión perirradicular apical? Sí. Sí. Ajá. ¿Y todo lo que se ve negro está delimitado por algo? Sí, por cortical. Ajá, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Yo por la lesión que veo puedo deducir que ese elemento está en necrosis y gangrena, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. ¿Doy Pero antibióticos? el organismo se está defendiendo. ¿Doy antibióticos? No. No. ¿Supurará esa lesión? No, solamente si abro una apertura cameral y el tratamiento endodóntico va a supurar. Tranquilamente, muy bien razonado todo. Fíjense Aparte que que el organismo es como que la ha acercado con la cortical esa ósea. Tal cual, Sandrita, es como cuando ustedes en cirugía 3 vieron osteomielitis, involucro y secuestro. Bueno, esa es una zona de defensa, muy bien, no se medica y se termina el tratamiento de conducto, perfecto. Vamos a la situación número 3. Profe, perdón, una pregunta. Sí, lo que vos quieras. En el caso del elemento, o sea, del segundo caso que vimos recién, ¿es más probable que, por ejemplo, cuando nosotros hagamos el tratamiento de conducto, después drene con una fístula? O sea, ¿sería más probable en ese tipo de casos o es indiferente? No es indiferente. Eso depende de la cantidad de biofilm patógeno que a vos te quede. Bien. Entonces, si la preparación quirúrgica de los conductos se hace con los pasos como se debe, sobre todo la irrigación, no tendría por qué. Bien. Salvo, Carolina, que se inmunodeprima. Ok, gracias. No, por favor. Vamos a la situación clínica número 3. Rarefacción periapical, mucha pérdida ósea,
más del... Sí, El perdón, ligamento periodontitis periodontal generalizada. Claro. Ujú. Pérdida ósea de más de 2/3. Ujú. En una es angular y en la otra está un poco más horizontal. Ahora Tiene un yo, poquito más de hueso. ujú, yo hago una pregunta. ¿El diagnóstico pulpar cuál será? Y acá tiene que ser necrosis y gangrena. Ajá, perfecto. Ahora, yo pregunto, si yo realizo el tratamiento de conducto, ¿el hueso va a crecer? No, 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 ¿Por qué no? porque hay una enfermedad periodontal de base también. Supongamos que yo el tratamiento de conducto pongo una férula, raspo y aliso. ¿Crecerá el hueso? No, no va a ¿No tenemos que crecer. tener en cuenta la edad del paciente? También, pero No porque no tiene una cortical definida. ujú, más que una cortical, ¿qué no va a tener estructuralmente ese hueso? Porque ese hueso yo lo puedo descontaminar. Sí, pero no creo que vaya a crecer el hueso, doctor. ¿Por qué ¿Podemos? no? ¿No hay ligamento periodontal? Claro, no hay ligamento. Ajá, no hay ligamento por la necrosis, pero si yo trato la necrosis, se podría formar de nuevo. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no va a crecer el hueso? Puede ser porque no hay aporte sanguíneo en esa zona. Ya, no tengo andamiaje, no tengo estructura, no tengo de dónde agarrarme para que crezca. Ujú. No va a brotar el hueso. Claro. Entonces, si yo le hubiera preguntado Pero algunos no años llegan antes, células. ¿cómo? Al no estar inervado no llegan células. No llegan células. Entonces, si yo les hubiera preguntado unos años antes cuál era el pronóstico de esta pieza, cualquiera podría haber dicho extracción dentaria, de entrada. Sí. Ahora, como estamos en la era de los implantes osteointegrados, muchas veces se resuelve temporariamente Con una férula semiflexible. con una férula semiflexible, el tratamiento de conducto, el raspaje y alisado de esa zona. Es mantener un tiempo el diente hasta que se pueda poner el implante. Exactamente. Entonces, después, Para eso van a tener que poner injerto óseo. después, sí, 10 mangos aparte, pero el foco séptico, que es el tema de hoy, lo podemos resolver. Ujú. Una férula para que no se salga el diente, fibra de vidrio, poliéster, tanza de pescar, con botones de resina, lo que vos quieras para la férula, se hace el tratamiento de necrosis y gangrena, se raspa y alisa. ¿Ok? Claro, y la férula la usamos para cuando hagamos el raspaje alisado no nos quedemos con el diente en la mano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, cuando el paciente tenga los métodos complementarios de diagnóstico que hablamos en el seminario número 2, que cuáles serían para implante, la ortopantomografía digital, Sí, los análisis de laboratorio de sangre y orina, sí. y la tomografía de haz cónico con reconstrucción 3D. Se le dice CONBIN. BIM, la CONBIN, sí. Entonces, ¿Se pueden pedir análisis también de fosfatasa alcalina, calcemia y fosfatemia? claro, por eso va en el laboratorio. Ah, perfecto. La inmunidad ¿Densitometría? no podemos pedirla nosotros. Ah. Le podés vos dar el informe al endocrinólogo diciendo, estimado, le tomé al paciente Pepito Pistolero una radiografía y relata pérdida de hueso, no encuentro trabéculas. Solicito punto de vista, entre paréntesis, densitometría, entonces la pide el endocrinólogo. Ah, perfecto. Ah, doctor, ¿se puede usar una intermediario cruzal también para detener un poco la movilidad del elemento y que no nos quede el elemento en la mano con el raspaje alisado? Claro, claro, le podés hacer una plaquita inferior y en los nichos de esa placa aprovecharlo y raspar y alisar. Chicos, ¿se entendió el ejemplo, la situación clínica? Sí, sí, doctor. Sí. Perfecto.
Y, perdón, pero usted había dicho que era mejor que el relleno óseo, digamos, el plasma rico en fibrinas o plaquetas. Cuando querés conservar el elemento y la pérdida es horizontal, Marianela. Ah, perfecto. Es horizontal. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, justamente lo que hablábamos antes con Marcela y con ustedes, cómo me podía empeorar el caso o signos de posible severidad. Si yo palpo adenopatías y la palpación de las adenopatías es positiva, hay ganglios aumentados de volumen, no se dice inflamados ni infartados, aumentados de volumen, es un signo de salud, porque está actuando la inmunidad específica. Contrario a lo que parece, ¿tiene adenopatía es algo malo? No, me estoy defendiendo, es algo bueno. Compromiso de signos vitales, justamente hacer hincapié en los test de excitabilidad, la imagenología y el sondaje, sobre todo de cánones premolares inferiores. Y tercero, voy a tratar de dar la combinación de medicamentos antibióticos por vía parenteral y corticoides cuando tengo trismus que me dificulta la identificación del elemento con necrosis y gangrena. Entonces, ahora, vamos a analizar esta ortopantografía. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Paciente se presenta a la consulta con dolor agudo en maxilar inferior, ¿sí? Dolor constante y tengo que identificar el foco séptico. ¿Qué les llama la atención en esta situación clínica? El elemento 48 parece que está acostadito, y si no, los dos restos radiculares en el sector 3. Ajá, ¿algo más te llama la atención, Sandrita, arriba? Hay un Sí, tercer y hay mucha pérdida ósea a nivel generalizado. Más que nada en el sector antero superior y también posterior, pero sí se nota que hay como condiciones. Hay pérdida ósea en el sector 2. Claro, sí. 28 retenido. Si la periodontitis fuera una mascota, yo diría que es tranquila o es agresiva. ¿Qué edad tiene paciente? 48. Me parece que es agresiva. Sí, es agresiva. Claro que sí. No se olviden nunca para pronosticar que yo analizo, chicos, el RRI, el remanente radicular insertado. Entonces, si por los 48 años veo elementos que prácticamente he perdido el hueso, obviamente que lo voy a catalogar. Lo que le decía yo hace un rato a una de sus compañeras, voy a tratar de analizar los premolares, y los premolares también tienen pérdida de hueso, no marcada, pero tienen. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tipo de defecto óseo tendrá el elemento 47? Parece que estuviera rodeado de tejido de granulación, defecto óseo de tipo cavernoso. Entonces, ahí está. Ese tipo de defecto, doctores, cuando no tengo ninguna pared, no lo puedo clasificar de una, de dos, de tres paredes, porque no tengo... Está como flotando. Ninguna. A eso se le llama lesión cavernosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si ustedes se fijan, así como hablamos que la periodontitis había provocado la pérdida ósea en la mayoría de los elementos dentarios, justamente, fíjense,
hay como una regla práctica. Cuando yo tengo, doctores, más de un foco séptico en la boca, el paciente viene con trismus, el paciente tiene dificultad de abrir la boca que me empeora las condiciones de hacer un examen, ¿cuál es el primer responsable que le echarían la culpa de un trismus, por ejemplo? Y el tercer lugar, el primo, la pericorditis. ¿Cómo no? El tercero le hacemos la culpa. ¿Vos me estás diciendo el que está tumbado? No. ¿Cuál? El 38. Claro, pero si un elemento tiene una lesión periodontal, ¿a dónde drena? Lesión periodontal drena la boca, a la bolsa, doctor. Por la bolsa. Entonces, ¿qué elemento tendremos como foco séptico activo ahí que no sea de origen periodontal? Los restos radiculares, doc. Exacto. Entonces, para estos chicos jóvenes que tienen poca experiencia... ¿Cómo? Ese es el foco séptico activo. En los restos. Entonces, el último elemento, el 47, está tumbado y está sostenido por tejido blando. Sí. Esa cortical que tiene el granuloma periapical y de periodonto lateral se ve una línea blanca, o sea que el organismo se está defendiendo. No me puede provocar una manifestación a distancia. Sin embargo, como les dije hace un rato, hay restos, por más mínimo que sea el resto radicular tratado endodónticamente, me puede provocar una infección regional o a distancia. Entonces, esa era la causa. Les pido 1000 disculpas por no haber tachado el nombre y apellido del paciente, pero es con su consentimiento, es paciente mío de años. Gracias a Dios está compensado de la periodontitis, está... Ya se han realizado técnicas de regeneración ósea, ha sido bastante exitoso, pero justamente en ese momento de la urgencia uno por ahí se traba o no sabe para dónde agarrar. Esto no es la Biblia, es un tip. Cuando tengan el factor etiológico de un foco séptico, traten de buscar, si los digo vulgarmente, la raíz más comida, más chiquitita. La más chiquitita. Que seguro que vos decís, y esta porquerita, bueno, lo más probable es que sea la responsable del signo de urgencia. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué fármaco dábamos en este caso? Y en este caso se puede dar una ciprofloxacina, doc. También. O si no, ¿qué dijimos antes? Aerobio, gram negativos estrictos. ¿Y qué más dijimos hace un rato, si no? ¿Metronidazol? Claro que sí. Un metronidazol, una quinolona, les recuerdo, para anaerobios estrictos, norfloxacina 400 miligramos o ciprofloxacina 500 miligramos, uno cada 12 horas durante 7 días. ¿Vamos bien? Sí. La cipro y el metro, doc, era el que le habían dado a mi sobrina cuando estuvo internada, ¿se acuerda? De acuerdo, perfecto. Sí. Porque era alergia a la penicilina también, ¿se acuerda que le conté? De acuerdo, Marce. Escúchame, le habían dado por vena también corticoides, ¿verdad? Sí. Claro. Le dieron el triple esquema. Claro que sí. Y escúcheme una cosita, ¿está Aileen por ahí? Aileen, que preguntabas antes, cuando hablábamos de los hospitales, ¿anda por ahí? Bueno, si no anda por ahí, le va a quedar claro el concepto. Quiero que me presten atención para cerrar la clase. Primero y principal, ¿tienen alguna duda? ¿Se ha entendido la clase? Sí, estuvo muy clara. Muchas gracias. Escúcheme una cosa. Profe, yo tengo una duda que Dime. Estoy segura que ya me la aclaró, pero yo siempre me hago lío con esto. La diferencia, sí, entre lo que era el absceso, la celulitis. Bien. Celulitis, marcelitis, cara hinchada. ¿Vamos bien? Sí.
esa se va a llamar edematosa. Las tres son celulitis. La edematosa es cara hinchada. Ok. Bien, por una necrosis y gangrena, la inmunidad está confundida, no son competentes los neutrófilos y los macrófagos, entonces el organismo lleva al sitio de la necrosis suero y sangre, hiperemia. Ok. Se localiza eso en el tejido celular subcutáneo y por eso te da el edema. ¿Vamos bien? Sí. Pasa el tiempo, empieza a actuar la inmunidad específica, entonces la lesión, en vez de ser en toda la cara, se circunscribe en el área gingivodental. Y eso se llama celulitis flemonosa. Bien. ¿Qué tiene, Marce? Sangre y suero. Ajá. Menos mal que me preguntaste, porque me había olvidado de decirlo. Entonces, ¿qué pasaría, Marce, si vos pinchás un flemón? Sale sangre clarita, sangre con suero. Ajá. ¿Vamos bien? Sí. No resolves nada, porque la resolución es la apertura cameral. Bien. Sigamos con la historia natural. No le diste resolución al flemón y empieza ya a querer descombrar, a cribar el material en descomposición. Entonces empieza a formarse pus, células plasmáticas y cebadas. Bien. Y esa es la celulitis abscedosa. O sea, sería como que va evolucionando, digamos. Esa es la evolución de la historia no tratada. Bien. ¿Sí? Lo demás, Marce, que hablamos con vos en el seminario 1 de tu grupo, ya es condición ASA y es complicación. ¿Qué pasó con tu sobrina? No fue una evolución, una complicación de una urgencia a una emergencia. Ok. Ujú. ¿Estamos bien? Sí. Para cerrar la clase, habíamos visto la clase pasada el plan preventivo para endocarditis infecciosa. Terminas los 2 gramos 1 hora antes, la mitad de la dosis 6 horas después, y se terminó el cuento. Se terminó el cuento. ¿Vamos bien? Chicos. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Que no es lo mismo decir dosis de ataque. No es lo mismo decir dosis de ataque. ¿Qué pasaría ahí? Identificaste la necrosis y gangrena. Voy a poner el clamp, no se deja tocar. Muevo el diente, no se dejó tocar. El dolor es agudo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la dosis de ataque? En una primera toma, aumento la dosis del fármaco y disminuyo los espacios interdosis. Para lograr mayor efecto terapéutico en una crisis aguda, aumento la concentración del fármaco y disminuyo los espacios interdosis. Entonces, ¿cómo sería ese plan? Sería el que vos me dijiste, Marce, de los 3 días en el hospital, pero administrados ¿cómo? En una primera toma, 1,5 gramos, suponete, de amoxicilina. ¿Me va siguiendo? La segunda toma va a ser a las 6 horas, no a las 8 horas. Y después seguís con el plan de 1 cada 8 horas. Quiero saber si me entendieron, doctores. Sí, profe, se entendió. Entonces, aumento de entrada la cantidad de fármaco, pero ya la segunda toma la doy a las 6 horas o la tercera también. Voy a tener más droga en sangre, va a actuar más rápido. Y después sigo 5 a 7 días, 1 cada 8 horas. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, lo que no es lo mismo decir que plan terapéutico. ¿Qué sería un plan terapéutico? Viene el paciente con una infección, no tiene adenopatías, no tiene dolor agudo. Lo que te va a determinar que vos le des el antibiótico es la radiografía.
Entonces, cuando veas lesión por infección en la radiografía, no la imagen que vimos que tenía un involucro, no la imagen que vimos que tenía un halo blanco. Te estoy hablando, ya no sé cómo ser didáctico, cuando tenés el globito negro y no tenés trabéculas. En la radiografía, ahí le decís, mire señor, para que le tome bien la anestesia y no tenga ninguna complicación como alveolitis o se vaya la infección a otro sector, solo voy a cubrir con antibióticos. Pero a mí no me duele nada, pero está con una infección y yo le tengo que extraer. Tengo miedo que no le tome la anestesia y que se vaya a complicar. ¿Y qué me propone, doctor? Va a tomar de 5 a 7 días amoxicilina 1 cada 8 horas o ampicilina 1 cada 6 horas y venga a los 2 días, a los 3. Ahí es lo que vos me decías, Marci. Y ahí le hago la extracción o le termino el tratamiento de conducto. ¿Se entendió? Sí. Son conceptos que parecen similares, pero no son lo mismo. Una cosa es cobertura preventiva para endocarditis infecciosa. En el caso del diabético dijimos que era para que no se diseminara ningún foco séptico. El segundo caso es cuando había síntomas agudos y el paciente no me deja que lo toque, que se llama dosis de ataque. Y el tercer caso, cuando está todo aparentemente bien, pero la infección está y me ha borrado las trabéculas y tengo lesión radiográfica, el plan terapéutico con el antiinfeccioso. ¿Estamos bien? Clarísimo, sí. Si yo sé que la droga de elección para complicaciones pulpares es un beta-lactámico, llámese penicilinas o cefalosporinas, de la etiología que fuere, de la clasificación que fuera, si llega a ser no solo endodóntico, sino endoperiodontal, voy a combinar la prescripción de ese beta-lactámico con un metronidazol, que es un quimioterápico, o con una quinolona, que es una norfloxacina, o es una ciprofloxacina para aumentar el espectro anaerobios estrictos. ¿Estamos bien, chicos? Bien, profe. Sí, profe. ¿Entendió la clase? Sí, profe, perfecto. Sí, estuvo muy clara. Sí, muy buena, profe. Bueno, chicos, que pasen una linda semana. Nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Nos vemos Chao. en sábado. Gracias, profe. Que tengamos Chao, buen fin de- chicos. Chao, Sandrita. Igualmente, Gracias. chau. Profe, Dime. tengo una consulta Lo que sobre vos la quieras. optativa de mañana. Sí. Si al final vas